Nacida en la Ciudad de México en 1950, Berta Giriat es narradora, dramaturga y actriz, especializada también en educación Montessori. Es fundadora de la Compañía de Teatro Infantil de la Universidad Veracruzana y fue directora artística del Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes, Telón Abierto. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Creadores, del FONCA, y profesora en el Colegio de Teatro de la UNAM. Y ahora con nosotros tenemos a la grandísima dramaturga Berta Yard y la vamos a entrevistar. Gracias. Hola, encantada de estar aquí con ustedes. ¿Recuerda alguna anécdota de niña que la haya acercado al teatro? Totalmente. Yo sabía que yo quería dedicarme al teatro desde niña. Eh, Tuve mucha suerte porque tuve una mamá que nos llevaba al teatro. Entonces había teatro los domingos en el Teatro Orientación, un cuento clásico adaptado todos los domingos. Y a veces íbamos y a mí me encantaba. Y también tuve la suerte de ir con mi escuela a, de disfrutar del programa de teatro escolar, que yo creo que de verdad es uno de los programas culturales más importantes de México. Es totalmente formador, formativo. Eh, Fuimos al Palacio de Bellas Artes, imagínense. O sea que ya nada más ir ahí era una fiesta y vimos El sueño de una noche de verano. En primaria, yo creo que tendríamos unos 10 años. Y yo vi aquello y yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero vivir ahí. O sea, no digan estar, yo quiero vivir ahí. Y al mismo tiempo, yo no sé por qué, eh, muchísimos de mis juegos, bueno, todos los niños y niñas a cierta edad desarrollan el juego dramático. El juego dramático, que es una especie de teatro en donde eh, una representa ser otra persona, eh, es una herramienta de evolución, de desarrollo que tienen digamos, los preescolares, como a partir de los 3, 2 y medio, 3, para reordenar, reinterpretar la realidad que están viviendo. O sea, están viviendo tantas cosas nuevas y entonces el juego dramático les permite reorganizarlas, igual que el teatro. El teatro también nos permite a los teatreros eso, reorganizar las experiencias de la vida, o sea, la vida es muy dura, nos ofrece cosas muy, muy difíciles y también nos ofrece cosas maravillosas, quizá no exactamente en equilibrio, pero hay que poner atención a las maravillosas para descubrirlas y tenerlas muy presentes. Pero el teatro y el juego dramático permite a los seres humanos, digamos que remontar las dificultades. Por ejemplo, el monstruo. Claro, el cuestión de los monstruos está muy eh, divulgada, por decir algo, también en la literatura para niños y en la tele y en los medios. Pero el monstruo no es de ahora, es como una figura mítica, es de hace muchísimo, es el logro, es la bruja, es, eh, es el ser que nos puede lastimar. Entonces, jugar a estos roles nos permite de alguna manera manejar el miedo, el miedo, porque los niños tienen muchos miedos y es natural, y los grandes también, ¿no? Eh, pero si yo convierto mi miedo en un monstruo que está abajo de la cama y logro domar a ese monstruo que está abajo de la cama, es como que el miedo
el miedo entero, el miedo en sí mismo, que es un miedo, puede ser un miedo existencial cuando los niños descubren la muerte, o puede ser un miedo, a la violencia que viven si tienen un papá o una mamá violentos, o lo que ustedes quieran, y manden que los niños puedan estar experimentando, que viven en este mismo mundo nuestro, no viven en un mundo de burbujas o de conejitos con arcoíris, viven en este. Entonces de niña yo jugaba con mi hermana, con mi hermanita, o con mis primos, que eran más de mi edad cuando iban, jugábamos al teatro, así, y entonces armábamos unos barcos, así que ocupaban, digamos, como toda la sala, traíamos las colchas y, y nos dejaban. Es que esa posibilidad es muy importante decir, y nos dejaban, porque hay familias en donde, oigan, no me desordenen, si yo acabo de tender las camas, y acabo de hacerla. Yo entiendo a las mamás, bueno, a los raros papás, pocos papás que le entran al trabajo doméstico, porque el trabajo doméstico es muy cansado, es invisible, hay que empezar todo el tiempo de nuevo, ese es otro tema. Entonces, pues nos dejaban hacer nuestros barcos entonces, aquello era sensacional. Nos poníamos, mis primas y yo, nos poníamos los camisones de mi mamá, y entonces éramos romanas que vivíamos estas grandes aventuras, entonces sí, claro, yo, yo creo que si los niños no tienen experiencias teatrales, tanto de hacerlo como de verlo, está muy difícil que descubran que el teatro es su vocación. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde? Necesitan vivir experiencias, y eso porque, pues no sé, cada uno de ustedes debe contar con alguna experiencia o varias que le hicieron que en algún momento dijera, sí, yo quiero estudiar teatro, porque no es tampoco lo más común, ¿no? O sea, y sin embargo, la mayor parte de la gente o de los estudiantes con los que yo he platicado de por qué estudian teatro, o muchas me dicen que les gusta desde niños. Muchos me dicen, porque pude entrar en la secundaria a un taller de teatro. Y yo dije, yo quiero dedicarme a esto. Porque fui a ver una obra de teatro escolar cuando tal, pero entonces yo digo, todas esas son, otra manera de decirlo sería porque tuve la oportunidad de descubrir que era mi vocación. Yo digo, mientras más oportunidades se tengan en la infancia y en la adolescencia, mientras más experiencias enriquecedoras, bueno, pues va a ser más fácil escoger qué queremos hacer. Actualmente es indispensable que la niña o el niño tenga un dispositivo electrónico. Entonces, ¿cómo se adaptaría el teatro para niños hoy en día para que el niño o la niña no se desconecte y que el actor o actriz siga llamando su atención? No, hay que partir que el teatro es otra actividad, es una actividad diferente, y ojalá que las infancias vayan al teatro. Y lo que hay que hacer es con los recursos del teatro, invitar a la atención de los niños y las niñas para que estén con nosotros y, y recorran, digamos, esta trayectoria del personaje principal al que le van a pasar cosas interesantes, porque si no le pasan cosas interesantes, no hay manera de retenerlos y no tenemos derecho a retenerlos si tenemos personajes a los que no les pasan
cosas interesantes para, para el público, para nosotros como teatreros y para el público. Entonces, si logramos con las herramientas del teatro llamar la atención, entendemos nosotros mismos y les hacemos entender a los chiquitos que una cosa es jugar y otra cosa es el teatro, bueno, la experiencia tiene que ser diferente. ¿Mm? Entonces, si les me consta que si les entregamos a los niños y a las niñas una experiencia teatral que tenga riqueza para su edad, para su entendimiento, para sus intereses, para sus necesidades, van a estar con nosotros, no van a querer, no van a extrañar la pantalla. Es como dices, ¿cómo le hacemos para que los niños quieran salir a la naturaleza en lugar de estar pegados al telefonito o al juego? No, tú invitas prácticamente a cualquier niño, a menos que ya haya llegado a una digamos, a un trastorno, a desarrollar un trastorno, una patología de adicción, pero tú lo invitas, oye, vamos allá afuera, ¿me ayudas a sembrar unos jitomates? Y no va a haber, no hay quien te diga que no. Van a pescar la palita y van a meter las manitas en el lodo y van a estar felices y cómo va a crecer y cómo es la semilla y cómo es la raíz y cómo es esto y cómo es lo otro. No necesitas nada mágico para llamar su atención. No es verdad que los niños no les interesa el mundo y solo les interesan las máquinas. Es que no tienen estímulos, es que nadie los está invitando a otra cosa que sea, atractiva, que sea interesante y que los ayude a crecer en otros sentidos. Vamos a jugar con la pelota, vamos a inventar cómo hacemos una canasta para jugar un básquet. Todos van a decir que sí. Entonces los adolescentes merecen su teatro, su propio teatro. Y si es suficientemente interesante, o sea, no lo digo en este momento apoyada en una teoría de no sé quién, lo he visto, soy testigo o testiga, como ustedes quieran decirle, de ese asunto. Por ejemplo, el teatro escolar para secundarias, bueno, llegan y son así como unas abejitas, ¿no? Si lo que empieza a pasar y con el teléfono, ¿no? Es que con el telefonito chismeando con los de allá. Y ya vieron no sé qué, y no, con los de allá, que están a unos pasos, pero entonces, no, eso no está mal, son sus códigos, son sus modos, no hay que satanizarlos, yo creo que no, ni siquiera hay que criticarlos, hay que ofrecerles otras cosas. Y entonces los he visto reaccionar ante obras para adolescentes, pensadas para ellos, incluso el teatro para pequeños, para preescolares, digamos, si está bien hecho, nos puede gustar a todas las edades, quizá menos a los adolescentes, por esto que les digo que no quieren que los vayamos a confundir con niños. Qué barbaridad, eso sería horrible, que ellos ya son tan grandes. ¿Cómo crees que la pandemia influenciará a las infancias en relación a las artes? La verdad, pues no puedo más que expresar deseos. Ojalá que esto pase pronto, ojalá que se invierta más en el teatro para las infancias y los niños y las niñas tengan la oportunidad de la experiencia teatral, porque es muy enriquecedora, tanto como espectadores como creadores. O sea, que pudieran tener talleres en donde, no, yo me imagino, ellos mismos están montando su obra de teatro bajo una guía experimentada y
y de pronto, de vez en cuando, pueden ir a ver teatro como observadores, como espectadores, como, no observadores, como receptores. Y entonces eso les va a hacer imaginar cosas para sus obras, o sea, se retroalimenta la educación artística, la educación teatral, por centrarnos en nuestro tema, está conformada por esas dos caras. Pues intentar hacer teatro, ver cómo está, ver desde dentro de qué se trata, cómo está hecho, cuáles son sus elementos, y luego poder ser espectador de buenas obras de teatro. Pero pues ese es mi deseo. ¿Qué va a pasar? Pues no se sabe y depende muchísimo como de toda la gente que hacemos teatro, de que podamos pues convencer o intentar convencer a las autoridades de que el teatro es algo, una actividad esencial para los niños. O sea, de hecho, la humanidad, digamos, toma sus características de especie a través como de la expresión artística, ¿no? Pues hay mucho que decir al respecto, pero yo creo que eso no lo han comprendido todavía muchas de las autoridades. Es una tristeza, pero eh, el presupuesto que dan a cultura y a cultura para niños y jóvenes es demasiado pequeño. No, es del tamaño de la importancia que ellos le dan a las infancias. Ajá, así es, chicos. Entonces no les puedo adivinar qué va a pasar después de la pandemia. Hay que estar abiertos, hay que estar, yo creo, muy cerca de los chiquitos, chiquitas, cerca para ir viendo cómo le hacemos, porque los adultos tampoco sabemos, los adultos también estamos en la incertidumbre. Hay que aceptar eso, hay que aceptar que nos tocó una realidad que es difícil de sortear, complicada, pero no imposible, porque la gente de teatro se ha puesto ya ustedes lo han visto, ¿no? A hacer el teatro pues de muchas maneras, o sea, que acercándolo al video de distintas formas. Eh, Algunos ya están haciendo teatro en los foros y en los espacios abiertos. Entonces, tampoco es que se haya acabado ni se haya paralizado por completo. Fue una experiencia que todavía no acaba. Hay que seguirnos cuidando porque los rebrotes pueden venir en cualquier momento. Pues difícil y global, de toda la humanidad. Eso es, o sea, tiene una parte pues que da como escalofrío de horror, pero también tuvo una parte muy bonita, con compañeros de otras partes, pudimos tener público de otros lados, de otros países o de otros estados, por supuesto, de otros estados. Y eso conforma una riqueza que yo creo que espero, ya hablando a futuro, que no vamos a perder, o sea que tenemos que poder sacarle jugo a las herramientas tecnológicas de manera que estén a nuestro favor, a favor de la gente de teatro, a favor de los públicos de teatro, del teatro. ¿Alguna vez pensó en cambiar de profesión? Muchas, muchas, porque además el teatro te invita a fantasear, ¿no? El teatro te invita a fantasear pero bueno, tampoco es que tenga yo un abanico tan grande de posibilidades o de antojos, porque por alguna razón estoy muy marcada como por esta cosa, podríamos decir, artística, pero a mí me encanta escribir. O sea, yo podría escribir narrativa, podría escribir cuentos para niños, podría,
dedicarme a eso, podría dedicarme a dar clases, me encanta dar clases, haces otra rama, ¿no? Me encanta dar talleres, me gustaría muchísimo tocar bien un instrumento y eso no lo he hecho, porque cada uno de estos caminos requiere tiempo y dedicación y no se puede hacer todo. Pero si yo pudiera, digamos, si me dijeran, olvídate, ya se acabó el teatro, ya no sé qué, yo me pondría a estudiar piano. O sea, yo creo. También me gusta mucho el movimiento. A lo mejor podría dedicarme a hacer tai chi y a la meditación y a esa vida, a una vida más contemplativa. Sí, claro. Y puedo leer. Yo podría, a veces digo, ay, por favor, que alguien me pagara por leer. Es que es lo que de veras a mí me gusta, leer. Hola, si fuera la última dramaturga en el mundo, ¿sobre qué escribiría? Si yo fuera la última dramaturga en el mundo, escribiría sobre la dramaturgia. Escribiría un algo que preservara la dramaturgia para los que vienen. No creo que me interesaría hacer una obra en particular y mostrarla ante qué público, si, imagínate ya en esa, en esa catastrófica visión. A mí lo que me importaría es, primero intentaría salvar el mayor número posible de obras de teatro de otros autores, o sea, si es que hubiera, eh, si lograba salvar algo de los clásicos, porque es nuestra historia como humanos. O sea, que eso me parece mucho más importante que yo que voy a escribir una obra, pero ¿sobre qué? Yo estaría angustiadísima y muy triste. Yo tendría una actitud, yo creo que de sobrevivencia del teatro, o sea, que sobreviva la dramaturgia, que sobreviva la dramaturgia que se ha escrito hasta la medida de lo posible, o me podría escribir todo lo que me acuerdo, si ya no hubiera nada, porque ya se hubiera acabado, me pondría a escribir todo lo que me acuerdo de las obras de Shakespeare, o sea, no sé, eh, eso, trataría yo como de dejar a las nuevas generaciones alguna memoria. ¿Cuál ha sido la diferencia de tener al público en presencial y en Teatrimín? Bueno, la diferencia es muy grande. La principal es que no están los niños, no están los adolescentes, no está el público. ¿Nos podría contar su proceso para escribir El deseo de Tomás? Fíjate que les quiero decir algo de una vez. El deseo de Tomás lo escribí antes de Billy Elliot, pero pues, muy poca gente lo conoció porque muy poca gente conoce el teatro y mucha gente conoce el cine. Lo cual no quiere decir nada más que es que las personas que estamos en esto, en las artes escénicas, andamos pensando en las mismas cosas y no es raro que haya coincidencias, para nada. Es lo más común que haya coincidencias. ¿Por qué? Porque estábamos en una época, yo escribí El deseo de Tomás, yo creo que en los 90, no me acuerdo en qué año, y yo como feminista, con ganas también de hablarles a los niños hombres y a los papás, como de cuestionar también un poco las masculinidades.
y los roles, o sea, la obligación también de los roles, porque también para la niña va contenta a sus clases de ballet, pero no le va la vida en eso, porque ella quiere ser bióloga marina. Eh, entonces, yo quería escribir una obra que rompiera los estereotipos. Entonces, en la obra, yo quise plantear por qué, o sea, no solo como, digamos, como demonizar un poco al papá, como, sino explicarlo. O sea, ¿por qué el papá es tan sexista? ¿Por qué el papá es tan sexista? Y entonces para eso me hizo falta el abuelo. Bueno, es una cadena. El papá es sexista porque el abuelo es lo más prejuicioso que existe en el mundo y porque hizo de menos a ese hijo y privilegió al hermano que era bueno en los estudios, que iba a tener una carrera. Nos podríamos ir más atrás y seguramente ese abuelo tuvo una educación, tuvo un papá que era todavía más cerrado que él mismo, ¿no? Entonces, pues yo quería eso, mostrar cómo se va pasando como en una cadena los prejuicios de género, los estereotipos, pero cómo también es posible romperlos. O sea, no es por magia que la gente tomamos conciencia del asunto de los géneros. Hay que trabajarlo, ¿no? O nos tiene que pasar algo muy sacudidor, como para decir, híjole, no, sí, aquí hay algo que no está funcionando, aquí hay algo que hay que cambiar. O sea, las cosas están dadas de cierta manera, pero se pueden cambiar. Yo creo que es muy importante que, bueno, que los niños y las niñas lo sepan, porque es la única manera de abrirte a posibles sueños, a posibles, eh, digamos, luchas, eh, activismos, para cambiar un poquito el mundo tan desigual e injusto que vivimos, ¿no? No solo en cuanto a hombres y mujeres, sino en cuanto a un montón de asuntos, en cuanto a el racismo, el clasismo, bueno. Y bueno, una pregunta. ¿Alguna vez tuvo algún conflicto con un padre o madre de familia? Sí, claro, muchas veces. Desde los inicios, porque el teatro que hacíamos, pues había mucha gente que no lo consideraba teatro. Pues esto no es teatro, ¿esto qué es? O esto no es para niños. Esa era otra de de los argumentos de los adultos, ¿no? Esto no es para niños. Eh, pero estoy hablando como de los viejos tiempos. Muchas cosas han cambiado y ahora hay mayor apertura. Pero cuando pusimos ¿Dónde estás, Belisa? El misterio de las niñas desaparecidas, eh, lo pusimos en la titería, ¿no? Y es una obra para actores y títeres y objetos. Y es muy juguetona, aunque trata este tema tremendo de la desaparición de las niñas, de las jovencitas. Pero los papás hablaban inquietísimos a la titería y preguntaban, ¿pero es para niños? ¿Pero de qué se trata exactamente? Eh, y, y al principio, pues no fue un éxito de taquilla, los papás no querían que los niños fueran. Entonces, Amaranta Leiva, una de las directoras, digamos, de la titería,
Me dijo, Berta, cámbiale de nombre. Y entonces le pusimos Belisa, ¿dónde estás? Y entonces empezaron a ir los papás. No era la misma obra. Creo que ningún papá se salía, porque era una obra que tocaba el tema realmente con mucha delicadeza. Y ahí no había papás que se salieran. Eh, yo creo que cada vez pasa menos esto de que los adultos no soporten o crean que los niños no deben estar en contacto con ciertos temas. ¿Ha vivido problemas con los niños? No, jamás. Jamás, porque los niños, tú les puedes poner a los niños Príncipe y Príncipe o El misterio de las niñas desaparecidas o no sé, Adiós querido Cuco, que trata de la muerte. Y los niños que están en este mundo lo van a ver y les va desde una frescura y una falta de prejuicios que van a estar pendientes de qué hace el personaje, de cómo, de que si la riqueza teatral, ¿no? Van a estar conmovidos, van a estar preocupados, por ejemplo, por las niñas desaparecidas. Y ay, bueno, pero menos mal, los pájaros van a ayudar a buscarlas. Y entonces, menos mal, los niños están en la historia, están en el relato. La madrastra de Blancanieves, por pura envidia de que Blancanieves ya está adolescente, tiene 15 años y está preciosa, la manda a matar, le pide al cazador que le saque el corazón con un cuchillo y se lo lleve. Y el cazador pues se apiada ante esta niña y le engaña a la reina y le lleva un corazón, ya no me acuerdo de qué, de venado. Y los niños, están así compungidos, porque el teatro te hace eso, te tiene que sacudir emocionalmente, sino que es el teatro. Y entonces, de eso se trata Blancanieves, porque fíjense, Aristóteles decía, aquello que en la vida nos causa pena, al verlo representado nos da placer. Entonces pueden tener el efecto liberador del teatro para esas edades, es que pueden tener muchas emociones difíciles, miedo, dolor, pero son controlables, porque lo que está pasando allá es ficción y yo estoy acá con una comunidad que somos el público y estoy aquí a gusto en mi butaca o en mi silla. Y no, una parte de mí sabe que no es la realidad, que no corro peligro. Si pudiera tomar un café con algún dramaturgo o dramaturga del pasado, ¿con quién sería? Que me gustaría ir a tomar un café con Ibsen y le preguntaría, maestro, ¿cómo escribió usted Casa de Muñecas? Cuénteme, por favor. ¿Tiene algún ritual para cuando se va a estrenar alguna de sus obras? Si yo estoy dirigiendo, pues sí, o sea, con los actores. Generalmente el ritual lo ponen ellos, los actores, ¿no? Nos tomamos de las manos o nos abrazamos y gritamos. Pero si yo no estoy dirigiendo, yo no tengo ningún ritual.
O sea, a mí en general no me gustan los estrenos. Si yo no estoy dirigiendo, a veces, pues sí me invitan y pues me da pena no ir. Pero de preferencia, no voy al estreno. Voy después, cuando ya está un poco más, cuando los actores ya hicieron. No, gracias a ustedes.